información documentada, que será la revisión por la dirección, pero es un registro. Ambas situaciones son informaciones documentadas. En esencia es lo que cambia, o a grandes rasgos, es del capítulo número 4 de la 2008 a lo que busca la 2015. Verán algunas cláusulas diferentes como el 751, 752. ¿Qué significa? Que esos criterios ahora en la versión 2015 se los lleva hasta el punto número 7. Es por eso que los ven en esa cuestión de diferencia. Para el capítulo número 5, finalmente en la versión 2008, ustedes ya lo conocen, que es el compromiso de la dirección, enfoque al cliente, política de calidad, etcétera. ¿Qué es lo que busca ahora en la 2015? Recordemos que se divide en dos, que es liderazgo, el número 1, y el otro el tema de planificación, en el cual aquí quiero resaltar una también situación de fondo. Más adelante los vamos a ver a detalle. Aquí nada más son temas introductorios para que puedan ver la fotografía desde afuera. Bien, ahora, cambios de fondo para la 2015. En la versión 2008, en el 552 que acabo de señalar, aparece el tema de representante de la dirección. Ya el tema del representante de la dirección, como lo señala el Comité 176, es un título eliminado. ¿Qué significa? Que oficialmente no me pide ya la 2015 a un representante de la dirección. Ojo, importante, no significa que siga solicitando las mismas actividades para esa persona. Es decir, el requerimiento ahora me dice que la alta dirección definirá a alguien con la autoridad de, y es la autoridad que tiene anteriormente o lo que está vigente el representante de la dirección. Es decir, ya no le enfoca que solamente una persona lleva a cabo esas tareas. Puede ser un grupo de personas, puede ser un comité o alguien más, pero no propiamente una persona como tal que sea señalada como un representante de la dirección. Y esto lo hace el comité muy sencillo. En la parte de las experiencias que se han vivido, pues que el representante de la dirección ciertamente tiene mucha responsabilidad, pero recordemos que el sistema debe ser responsabilidad de todos los procesos. Entonces, básicamente, en esencia, se pide que no sea enfocado a una persona. Otro de los rubros que es importante señalar, el tema de la revisión por la dirección. Marcado en el punto número 5, eso se le lleva hasta el punto 9.3, el tema de revisión por la dirección. Más adelante vamos a ver todo lo relacionado a cada uno de los elementos. Finalmente, son los cambios de fondo en estos capítulos. Bien, capítulo número 6 de la versión 2008, igual, es la parte de gestión de los recursos. Ahora ya se lo lleva hasta el punto número 7, pero aquí es importante señalar que ya agrega temas por separado, por ejemplo este del 7.3 de concientización. Te habla el mismo tema de competencia, te habla el mismo tema de infraestructura, y otro de los cambios también importantes es el 7.1.4, es decir, si estamos hablando del 6.4, que es ambiente de trabajo, para la versión 2008, ahora para la versión 2015, ya habla de medio ambiente para la operación de los procesos. Es decir, que ya se tiene que analizar el tema del ambiente de trabajo, pero asociado a los procesos, que posiblemente ya se ha estado trabajando, pero en que en algunas otras organizaciones se ha estado de alguna forma no confundiendo, pero no implementado de una forma integral para que se asegure que el proceso tiene todas las condiciones, inclusive como lo maneja hoy la 2008, que es iluminación, humedad, temperatura, etcétera, para que opere adecuadamente. Bien. Capítulo número 7 de la versión 2008. Ese es el convertido ya en la 2015 en el capítulo número 8 llamado operación. Básicamente, en esencia, son los mismos elementos de la norma. Se queda el tema de determinación de los requerimientos con el cliente, el tema de diseño y desarrollo, el tema de los controles de provisiones externas, que antes era el tema de compras y evaluación de proveedores, que te lo sigue solicitando, la parte operativa, que es el 7.5 de la versión 2008, ahora convertida en este capítulo que les estoy señalando en este momento, el 8.5 de producción y prestación del servicio, identificación y trazabilidad, propiedad del cliente, preservación. Básicamente te piden las mismas situaciones, no hay cambios tan drásticos en estos elementos de la norma, pero más adelante los vamos a ver de lleno. Continuamos con el capítulo número 8 de la versión 2008, que es el último,
que fue dividido en dos instancias, ¿de acuerdo? Aquí fue dividido en dos instancias. El 9.1, que es seguimiento, medición, análisis y evaluación, y el número 10, mejora, que básicamente siguen siendo los mismos requerimientos de la 2008. Hay una situación importante. De todas las cláusulas de la versión 2008, solamente una cláusula fue totalmente eliminada, y esa cláusula es la 853. Es decir, para la versión 2015 ya no existirá más la cláusula 853, acciones preventivas, ya no existirá, se elimina. Obviamente, ustedes me estarán preguntando, se estarán preguntando, ¿qué pasará? Ya no tendré acciones preventivas en mi sistema, ya no lo llevaré a ese ente preventivo. La respuesta es sí se llevará. En ausencia de esta cláusula de acciones preventivas, la versión 2015 está definiendo una cláusula que es la 6.1. ¿A qué se refiere con esta cláusula 6.1? Básicamente, ahí en esa cláusula te pide que se analicen los riesgos de todo el sistema de gestión de calidad. Es decir, que no me estoy preocupando yo por una cláusula, es decir, que yo tenga registros de acciones preventivas para que finalmente yo cumpla con una cláusula en particular. Aquí cambia el esquema. Te pide en la nueva versión que tú hagas un análisis de riesgos a todo tu sistema de gestión de calidad. Ya usted lo determinará si lo hacen a través del sistema de gestión o lo hacen a través de procesos. Ya ustedes lo determinarán. Y en ese análisis de riesgos, ustedes elegirán la herramienta correspondiente para hacer ese tipo de análisis. Cualquiera que sea y cualquiera que ustedes utilicen, esa herramienta en esencia me llevará mi sistema de gestión de manera preventiva. Esa es la intención. ¿Qué significa esto? Para atacar lo que hoy en día nos encontramos. Si yo lanzo la pregunta hacia ustedes, en este momento, ¿cuántas acciones correctivas tienen y cuántas acciones preventivas tienen? En su mayoría, seguramente tendrán más correctivas que preventivas. Si es al revés, qué bueno, felicidades. Sin embargo, en términos generales, las acciones correctivas son mayores al tema de las preventivas. Entonces, si tenemos un análisis de riesgos al respecto, pues seguramente vamos a disminuir esas acciones preventivas y finalmente vamos a incrementar cualquier situación preventiva o proyectos de mejora o mejoras dentro de mi sistema para que se lleve a cabo en esa instancia. Inclusive, nos hemos encontrado que en auditorías ya de organizaciones que tienen un ciclo o dos ciclos de certificación, finalmente acciones preventivas tienen una o dos para el requerimiento del cumplimiento de la cláusula y realmente esas acciones preventivas no generan un impacto tan alto dentro del sistema de gestión de calidad. Bien, ¿cuáles son los cambios significativos para la versión 2015? Número 1, cambia la estructura. Como ustedes ya lo pudieron ver, ya la estructura se lleva hasta el punto número 10, es decir, los puntos auditables es del punto número 4 al punto número 10. Ese es el principal cambio. ¿Y cuál fue la razón sobre el comité que decidió esta posición? Para determinar esto, el comité estableció lo siguiente: si hay empresas que tienen más de un estándar certificado, de alguna forma para facilitarles el cumplimiento con los requerimientos, vamos a hacer esa conciliación de que cuadren con los puntos de la norma. Es decir, si yo tengo mi política de calidad en la parte del 5.3 y mi política ambiental, si fuera organizaciones que tuvieran ambientales, ¿cómo las pudiera integrar para no generar más documentos? Entonces, en esa situación se lleva a cabo que todas las normas, y ustedes verán en otros requerimientos, se van a llevar hasta el punto número 10. Ya hay algunas que se están llevando hasta ese rubro. Inclusive, la parte de ISO 14001 que ustedes conocen actualmente, que solamente habla del punto 4, ahora la distribución se lo va a llevar del 4 hasta el punto número 10 para que también las organizaciones tengan esa situación de traslapar, conciliar cada uno de los elementos y de alguna forma tengan un sistema de gestión integral. Ese es uno de los primeros cambios importantes. Segundo cambio, el tema de análisis de riesgos, los que mencionaba hace un momento. Va a cambiar todo el tema de las acciones preventivas, se quita, se integra ese nuevo requerimiento para que se tenga un análisis de riesgos a través de su sistema de gestión con la intención de que detecten todas las situaciones potenciales que puedan suceder y que de alguna forma las acciones
preventivas estén sumergidas en cada una de esas situaciones y evitar que salgan las no conformidades. Obviamente, si a través de esa herramienta se tratará de analizar lo más preciso para que me dé todas las situaciones potenciales. Seguramente, si nos brinca alguna situación, pues tenemos el mecanismo de las no conformidades o acciones correctivas. Ese es otro de los elementos importantes que cambia en este rubro. Bien, siguiente punto importante de fondo es que la alta dirección se integre más o se muestre más activa para los sistemas de gestión de calidad. ¿Qué ha llevado a esto? Una experiencia de Global Standard, particularmente en un servidor, para en los eventos de auditoría es muy, no lo quiero poner en términos de muy difícil, pero sí es como algo interesante que la alta dirección normalmente no está tan metida en esos sistemas de gestión de calidad. Por supuesto, ellas tienen obviamente tareas importantes, pero finalmente deben demostrar ese papel más activo dentro de la organización para que se refleje el tema de liderazgo, que ella lo cambia, para que se refleje el tema del compromiso, para que esté más activo en los procesos, más activo en las revisiones por la dirección, más activo en las auditorías internas. Eso es como lo que maneja hoy en día la 2015 y más adelante verán un cambio para que se pueda entender claramente este requerimiento. Por supuesto, hay directores en los cuales nosotros hacemos auditorías que están puntuales de su sistema de gestión de calidad, pero ciertamente hay otros rubros en que los directores finalmente no se aparecen más que al inicio y al final del proyecto, pero finalmente lo que busca en esencia este requerimiento es que los directores o la alta dirección, como ustedes lo puedan tropicalizar o asociar, porque la alta dirección puede ser una persona, un grupo de personas o cualquier parte interesada que tenga obviamente estas responsabilidades y autoridades dentro del sistema, se esté más activa en los sistemas de gestión. Cambios en la terminología. Obviamente, a través de la versión 2015 se están integrando algunos cambios. Obviamente, se estarán sufriendo o agregando nuevas terminologías en esa versión. Análisis de riesgos es una de ellas, partes interesadas es otra, contexto de la organización es otra, bienes y servicios es otra. A través de eso, obviamente, se estarán agregando nuevos cambios en esas terminologías. Y finalmente lo que busca en esencia es que cambien las normas que están asociadas a la familia de las series ISO 9000, particularmente la ISO 9000 que habla de fundamentos y vocabulario. Por supuesto que también va a sufrir cambios en la versión 2015 a través de agregar todos esos términos y definiciones. Siguiente cambio, contexto de la organización. ¿Qué significa esto? Hoy en día el sistema está de alguna forma marcado desde los requerimientos del cliente hasta la satisfacción del cliente. Digamos que esos son los márgenes, inclusive gráficamente en el modelo que establece la versión 2008, así lo establece. ¿Qué es lo que busca la 2015? Dice lo siguiente, tú dentro de esos requerimientos del cliente y esa satisfacción del cliente, te afecta el contorno, el contexto de la organización. Ok, si te afecta, tendremos que abrir ese panorama, ya que obviamente hay que integrar a todas las partes interesadas dentro de ese sistema de gestión. Si me afectan, definitivamente lo vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Que ya amplía obviamente el tema del sistema de gestión. Siguiente cambio importante, bienes y servicios. En la versión vigente, 2008, habla sobre el producto en toda la norma, inclusive solamente hay una nota en algún elemento, en algún punto de la norma que dice, cuando aparezca el término producto, es sinónimo de servicio. Bien, ahora el término de producto para apoyar a aquellas organizaciones que son de servicios, se le cambia el término. Ahora se le conocerá como bienes y servicios o productos y servicios. ¿Para qué? Para que no sea tan difícil a aquellas organizaciones de servicios interpretar los requerimientos que de alguna forma han sido hoy, y me lo han comentado, manufactureros, para apoyarlos a ellos a que esos términos los lleguen a interpretar y que de alguna forma lleven una buena implementación para empresas de servicios. Información documentada es otro de los elementos importantes sobre los cambios, lo que les mencionaba. Control de documentos y control de registros ahora se une y como resultante tengo el término información documentada. Una información documentada, como lo mencionamos, es una política de calidad, es un documento o una información documentada
puede ser algún registro, en este caso auditorías internas o revisiones por la dirección, entre otros registros. Y otro de los cambios es el tema de la control de la provisión externa de bienes y servicios, que va en el mismo sentido. Si yo estoy abriendo el panorama para el contexto de la organización y partes interesadas, pues obviamente vamos a establecer esos controles para todo aquello que me pudiera afectar de manera externa a mi sistema de gestión a través de mis bienes y servicios. ¿Cómo los voy a controlar? Los principales actores ustedes ya los conocen, en este caso los proveedores, pero habrá otros que seguramente también tengan impacto. Algunos otros que también ya pueden tener considerado, como el tema de maquilas, etcétera. Pero también entra cuestiones legales, cuestiones de distribuidores, todo el contexto, inclusive la sociedad o el entorno que pudiera afectarles. Obviamente hay que tener control sobre los mismos. En esencia, esos son los cambios de fondo dentro de lo que busca la 2015. Para aquellas organizaciones, tengo esta slide en el cual habla de que si apenas están en proceso de desarrollar su sistema de gestión de calidad, finalmente hay una serie de objetivos que te pide que se estén cumpliendo, que para las empresas que ya están certificadas finalmente ya pasaron por este camino. Lo que quiero señalar aquí es para aquellas instancias que apenas están desarrollando su sistema de gestión, pues es importante que de una vez estén considerando el análisis de riesgo bajo obviamente esos contextos, partes interesadas y los objetivos a lograr bajo esas situaciones, para que finalmente posiblemente no sea tan complicado en armar toda esa estructura del sistema para el tema de implementación. Básicamente es la esencia sobre el tema de esta slide. Me habla de algunos ejemplos de lo que puede ser el contexto de la organización, que puede obviamente afectar los temas de la cultura y condiciones socioeconómicas, pero habrá otros factores, por supuesto, que puedan impactar sobre el contexto de la organización. Aquí tengo el listado de toda la familia de las series 9000 y otras normas que impactan directamente a estos cambios, principalmente la ISO 9000-2015, perdónenme, 2005, que es de fundamentos y vocabulario. Como les mencionaba, seguramente va a sufrir cambios en la versión 2015 por todos los términos y definiciones nuevas que se están integrando. Siguiente, la ISO 9001-2015, no es oficial, recuerden, esta está pronosticada para que salga en septiembre de 2015. Posteriormente vamos a ver los tiempos de transición que por supuesto el Comité 176 está ofreciendo. Siguiente norma, y la voy a señalar, la parte de la ISO 9004. Esta norma realmente no es tan leída en cada una de las autorías o en cada uno de los cursos que nos ha tocado ofrecer. Finalmente, cuando cuestionamos sobre el conocimiento de este estándar o de esta norma, no es tan conocido. Esta norma no es certificable, obviamente. Sin embargo, esta norma te habla sobre la mejora del desempeño del sistema. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ya un sistema implementado, ahí me da obviamente unas buenas herramientas para que yo continúe con esa mejora de mi sistema de gestión. Y habla términos importantes como el éxito sostenido, es decir, que tengas un sistema y que ese sistema vaya creciendo con la organización. En todos los sentidos me refiero al tema de ir creciendo. Es importante para aquellas organizaciones o personas que de alguna forma no han leído ese estándar, léanlo, bien, información muy importante, inclusive te habla sobre autoevaluaciones y sobre todos los temas también habla un poco de riesgos, que finalmente, bueno, ahí va a estar muy conectada con la versión 9001-2015. Hay otra familia de normas de las series ISO 10000, que finalmente también aplica para aquellas organizaciones que apenas están iniciando los cimientos de su sistema de gestión. Ahí pueden encontrar la 10001, 10002, etcétera, en lo cual habla sobre algunos temas para darle todas las herramientas para que realmente se esté diseñando y armando un sistema de gestión documentalmente hablando. Y el último estándar dentro de la familia, que esa es la ISO 19011-2011, que ustedes ya conocen muy bien, es la norma de directrices para llevar a cabo las auditorías en los sistemas de gestión. Versión vigente 2011. La versión anterior, en su versión 2002, solamente aplicaba para temas de calidad y ambiental. En esta versión 2011, pues ya aplica para cualquier sistema de gestión, inclusive de otros estándares que posiblemente ya lo han implementado en otros sectores, pero que finalmente aquí ya lo formaliza.
Tenemos el modelo del sistema de gestión que busca la versión 2015, que como les mencionaba, habla sobre los requerimientos del cliente y la satisfacción del cliente, pero por supuesto habla el tema de los requerimientos sobre ese contexto de la organización, particularmente el tema de las partes interesadas. Dentro de mi sistema, ¿cuáles son esas partes interesadas que me pudieran a mí afectar para el desarrollo o la producción o la entrega de mis bienes y servicios? ¿Qué es lo que me pudiera afectar? Posiblemente hoy en día sí lo estemos llevando a cabo, sin embargo no lo hemos formalizado dentro de nuestro sistema de gestión de calidad y es momento para llevarlo a cabo. Los demás es basado en un enfoque a procesos, entradas y salidas, y obviamente sigue en esta nueva gráfica el círculo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Eso no se ha cambiado, sigue estando básicamente lo mismo con las interacciones que ustedes ya conocen. Siguiente rubro, el 0.5, que es obviamente el tema de análisis de riesgos. Quiero ofrecerles una definición sobre el tema de riesgos, que es la siguiente: efecto de la incertidumbre en el resultado esperado, que básicamente para aquellas organizaciones que ya tienen ese análisis de riesgos, perfecto. Para aquellas organizaciones que aún no tengan ese análisis de riesgos, existe o hago referencia a la norma ISO 31000, en el cual habla sobre estos análisis de riesgos, cómo llevarlos a cabo, cómo o generarlos, cómo administrarlos, cómo implementarlos y cómo estar cambiándolos. Bueno, finalmente si están interesados y si me lo permiten en este rubro, solamente busquen más información en todas las redes sociales, los teléfonos o el contacto que tengan con Global Standard a través de esos análisis de riesgos para ofrecerles más información al respecto, particularmente sobre la ISO 31000. Bien, sobre el tema de análisis de riesgos, obviamente aquí viene una definición ya más de fondo, pero en esencia es que ustedes analicen, determinen cuáles son los riesgos y obviamente es importante que ese análisis de riesgos cubra todo su sistema de gestión de calidad para que cualquier situación potencial sea trabajada en tiempo y que finalmente se puedan evitar la mayor o lo mayor posible las acciones correctivas. Tiene una serie de cambios, una serie de rubros, en el 1, objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos y definiciones, que son algunos conceptos que obviamente se están integrando como parte interesada, riesgo, contexto de la organización, equipos, medición, entre otros. Bien, a partir de aquí vamos a iniciar con el capítulo número 4, ya son los debes. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para ofrecerles nuevamente ya el mecanismo y el módulo que tiene Global Standard para el tema de los exámenes. Es una modalidad para aquellas organizaciones o aquellos participantes que quieran aplicar algún examen. Por favor, me lo confirman a través de chat para darle todas las indicaciones. Es un examen que es en línea, tiene un costo de $50. Finalmente tienen nuevamente un tiempo para aplicar ese examen. En caso de aprobarlos, se les emitirá una constancia respecto de esta conferencia 2015. Para aquellas organizaciones o participantes que decían no deseo el tema del examen, finalmente no pasa nada. Es un módulo porque finalmente nos lo han estado solicitando y es por eso que lo tenemos a la oferta. Si requieren más información, por favor me lo hacen saber a través del chat para ponernos de acuerdo en ese tema de la aplicación de examen en línea. Capítulo número 4, contexto de la organización. ¿Qué es lo que me piden en el 4.1? Entendiendo el contexto de la organización, es decir, que ustedes a través de su sistema de gestión entiendan o de alguna forma se analice cuáles son los factores externos que me pudieran a mí estar obviamente impactando dentro de la realización de mi bien y servicio. Obviamente te pide que consideres situaciones internas, situaciones externas, y ahí la 2015 me da algunos ejemplos que pueden ser que les apliquen a ustedes, que pueden ser algunos entornos jurídicos, algunos entornos tecnológicos, competitivos de mercado, culturales, también puede ser un tema de impactos sociales, económicos, y puede ser en cualquier ámbito, regional, local, nacional o internacional. Entonces, el primer análisis, el primer rubro que ustedes tienen que hacer es entender cuáles son las instancias externas que pudieran tener un impacto dentro de su sistema de gestión de calidad. Y ya que tengan esas partes interesadas, obviamente hay que determinar cuáles son los requerimientos
de cada una de esas partes interesadas. ¿Para qué? Para monitorear y revisar obviamente esta información y determinar si estamos en cumplimiento o no, que básicamente sería el 4.2 de esta versión 2015. Tanto el 4.1 y el 4.2 solamente te lleva de la mano en ese sentido. Siguiente cláusula, como les mencionaba, el manual de calidad desaparece como manual de calidad. Sin embargo, si ustedes se preguntarán, oye, lo que pedía en esos tres rubros del 4.2.2 en la versión 2008, ahora, ¿qué es lo que solicita? Básicamente lo que solicita aquí es que se determine el alcance del sistema de gestión y que ese alcance obviamente esté delimitado en función de lo que impacte dentro de su sistema de gestión de calidad en el sentido de las partes interesadas, contexto de la organización y lo que ustedes ya propiamente llevan a cabo dentro de su sistema como tal. Obviamente, al determinar este alcance, te pide que se consideren tanto esos problemas internos o externos, las partes interesadas y sus bienes y servicios. Y obviamente que eso te lo pide como una información documentada, que en ese caso, nosotros como auditores, parte de las preguntas, solicitaremos, muéstrame la información documentada de tu alcance dentro de tu sistema de gestión de calidad. Bien, eso es lo que solicita el 4.3. 4.4, sistema de gestión de calidad y sus procesos. Básicamente eso es lo que te solicitaba en el 4.1 o en el 4.2.1, que te pedía que ustedes determinen, implementen y definan los procesos necesarios. Básicamente en esencia es lo mismo. ¿Cuál es el adicional? ¿Cuál es el requerimiento adicional que se solicita en el 4.4? Que lo vamos, por cierto, a mencionar prácticamente en todo el requerimiento de la norma o a través de toda esta conferencia, él es análisis de riesgos. Si en el punto 4 estás determinando tu sistema de gestión de calidad, entonces es importante que determines a través de esa metodología el análisis de riesgos en tu sistema de gestión de calidad, que ya lo hemos platicado, que recordemos que es a través de la cláusula 6.1 que más adelante vamos a revisar. Aquí el tema de fondo básicamente es eso. Recuerden que tanto control de documentos como control de registros se lo llevó a la cláusula 7.5 de la 2015. Es por eso que ya no termina, no se puede visualizar en este capítulo número 4, que por cierto finaliza. Bien, para el capítulo número 5, el tema de liderazgo. ¿Qué es lo que solicita? Que por cierto agrega el tema de liderazgo. Antes solamente era compromiso, ahora se pide liderazgo. Y hay uno de los cambios muy importantes. Ustedes pueden ver todo el texto que solicita ahí en el tema de la alta dirección. Pero realmente en esencia yo marco uno de los puntos críticos importantes y que nosotros vamos a evaluar como auditores, que es el siguiente, y es así me voy a permitir a leerlo completo. Asegurar que los objetivos y la política de calidad, ojo, sean compatibles con la dirección o con la estrategia de la dirección y el contexto de la organización. ¿Qué significa esto? Que si hoy en día yo tengo mi sistema de gestión y dentro del mismo yo tengo una serie de objetivos de calidad y esos son unos y la alta dirección tiene otros objetivos dentro de su estrategia, de su misión, visión, etcétera, y van en sentido contrario, ahí tenemos un problema. Realmente, tanto el tema de los objetivos de calidad como el tema de la visión que busca la alta dirección tienen que estar integrados y tienen que reflejarse dentro del sistema de gestión. Aquellas organizaciones que ya tengan esa integración, perfecto. Para aquellas organizaciones que vean que tienen objetivos que realmente no son los mismos que busca la alta dirección en su estrategia como negocio, los tendrán que enlazar. Es un requerimiento y es una obligación para la versión 2015. Es por ello que mencionaba en la parte introductoria que la alta dirección se tiene que meter más dentro del sistema de gestión o el sistema de gestión se tiene que meter más a la estrategia de la alta dirección. Esa es la esencia en ese rubro. Obviamente es lo más, es el cambio más importante o el más de fondo que nosotros como auditores, por supuesto, que vamos a estar revisando. Te habla sobre que la alta dirección pues asegure que la política es adecuada, se actualice, parte de los mismos requerimientos, que se asegure que se lleve a cabo la integración de los requisitos. Ojo,
El tema de promover conciencia en la versión 2008 solamente se manejaba a nivel del 6.2, que es recursos humanos. Ahora ya no, ya te pide que el promover esa conciencia, que por cierto sea basada en procesos, sea a través ya de el liderazgo y compromiso. Y este rubro obviamente está enfocado a la alta dirección, a todas las partes y los líderes de los procesos que finalmente llevan a cabo esa concientización. Trae el mismo rubro de los recursos, comunicar la importancia, la eficacia y que sea conforme a todos los requerimientos del sistema, que se logren los resultados, obviamente que se están esperando, que sea una promoción de la mejora continua y que obviamente se apoya a otras áreas a que logren ese tema de liderazgo para que finalmente el sistema vaya mejorando de una forma paulatina. Esos son los cambios que buscan en el punto 5.1. En el 5.1.2, que habla del enfoque al cliente, básicamente es lo mismo que mencionaba en el 5.2 de la 2008. Te pide que se determinen obviamente las necesidades de los clientes y que obviamente su sistema esté enfocado hacia el cliente. Básicamente, en esencia, ahí no ha cambiado básicamente nada. Política de calidad, lo que antes era en el 5.3, ahora se lo lleva al 5.2 bajo las mismas situaciones. Le pide que sea adecuado al propósito de la organización, que esté disponible como información documentada. Ahí es otro ejemplo de la información documentada. Por supuesto, si vamos a hablar de que ya una organización tiene un contexto de la organización a través de esas partes interesadas, pues que esta política de calidad esté disponible para esas instancias. Y obviamente que se asegure que sea comunicada y entendida. Básicamente, eso es lo que ha cambiado para el tema de la política de calidad, que por cierto, en ninguno de los rubros se solicita que sea aprendida o que sea de memoria el tema de la política de calidad. Y el último elemento de este capítulo número 5, que recuerden que se divide en dos, bueno, el siguiente es el 5.3, roles, responsabilidades y autoridades de la organización, que es básicamente lo que solicita la versión 2008 en el 5.5, en el cual se establece los requerimientos de que se tengan que definir las responsabilidades y autoridades. Yo agregaría aquí un tema importante, que cuando se definen esas responsabilidades y autoridades, ya sea a través de organigrama, ya sea a través de perfiles de puesto, de ayudas visuales, de procedimientos o de cualquier otra información documentada, documento, etcétera, etcétera, realmente las responsabilidades y autoridades se entiendan, es decir, que el personal conozca esas responsabilidades y que finalmente se entiendan para que pudieran tener ese efecto de efectividad sobre el cumplimiento de las mismas. Y obviamente te pide que la alta dirección deba asignar esas responsabilidades y autoridades. ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos de lo planeado a través del sistema, de los procesos, del enfoque al cliente y que en esencia se busque la integridad del sistema de gestión de calidad. En ese rubro del 5.3, obviamente yo marcaría en el tema de si se entienden las responsabilidades dentro de la organización. Hasta aquí termina el capítulo número 5. Ya hablamos del que el representante de la dirección, el título se elimina, ya no solicita un representante de la dirección como tal. Ya la alta dirección define a alguien con la autoridad para y te define las mismas tres, pero ya no lo marca como un representante de la dirección, en esencia de que puede ser cualquier otra persona y que la alta dirección esté sumergida más dentro del sistema de gestión. ¿Qué más nos falta en la versión 2008? Comunicación interna viene más adelante. ¿Qué más nos falta? Objetivos de calidad, que era el 5.4, viene también más adelante. ¿Qué otro elemento o punto de la norma me hace referencia? El de revisiones por la dirección, que también viene más adelante. Vámonos al capítulo 6, planificación. Y ese es un capítulo o una cláusula nueva que es la 6.1, que ya hemos hablado sobre el tema de análisis de riesgos. Esta cláusula hay que tenerla muy presente porque finalmente de ahí se desprende todo ese análisis de riesgos para que ustedes lo puedan hacer a través de su organización. Aquí es importante determinar una herramienta. Hay muchas herramientas que ustedes pueden elegir para hacer ese análisis de riesgos. Entre otras, bueno, AMED, ODA, lluvia de ideas, bueno, hay una serie de herramientas. Ustedes solamente determinarán cuál es la que más le funciona en función de sus procesos, sus operaciones, sus registros, etcétera, y lo que finalmente ustedes puedan hacer ese tipo de análisis y que pudieran minimizar todos los impactos y reducir las no conformidades dentro de su sistema.
Este análisis pues obviamente me tiene que dar el tema de garantías, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr esa mejora continua. El tema de análisis de riesgos en esta cláusula es importante y obviamente ustedes buscarán, como les insisto, el tema de su herramienta adecuada. Bien, 6.2, lo que les mencionaba, el tema de los objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos. Básicamente en ese rubro te pide que ustedes definan los objetivos a través de los procesos y los objetivos que ustedes crean convenientes, pero es importante señalar que esos objetivos tienen que ser coherentes con la política de calidad que ya lo mencionaba. Segundo, tienen que ser medibles. Hay objetivos que realmente no son medibles, quedan como una señal, como si fuera una visión que de alguna forma es correcto, digo, la visión que busca la organización, pero si lo establecemos como objetivos, realmente lo tenemos que hacer medibles para hacer un comparativo en las revisiones por la dirección o el análisis de la información y determinar qué tanto está creciendo nuestro sistema de gestión de calidad. Y para esos objetivos, solamente hay que determinar los pertinentes, hay que supervisarlos, hay que comunicarlos dentro de la organización y por supuesto los objetivos tienen ciclos de implementación, hay que estarlos actualizando en el momento correspondiente. Al llevar a cabo esa planificación de los objetivos, pues es importante saber qué se va a hacer con esos objetivos, qué recursos se requieren para llevar a cabo e implementar esos objetivos, quién es el responsable, cuándo será contemplado o completado esos objetivos de calidad y en qué momento se estarán analizando ese tema de información sobre esos análisis de objetivos como tal. Como les menciono, es importante que ustedes analicen la parte de esos objetivos y ojo ahí, importante, podrán tener muchos objetivos, pero es importante que tengan los objetivos que realmente generen impacto a esos bienes y servicios para que ustedes los puedan implementar. Bien, vámonos al capítulo 6.3, planificación de los cambios. ¿A qué se refiere ese tema de planificación de los cambios? Básicamente es el que te manejaba en el 5.4, 5.4.2 particularmente, en el cual te habla de que cuando exista algún cambio dentro de mi sistema de gestión de cualquier factor, análisis de riesgos, procesos, líneas de productos, ampliaciones, reducciones, infraestructura, ambiente de trabajo, cualquier factor que pudiera tener algún cambio importante, pues que estos cambios se hagan de una forma que no genere impacto negativo dentro de su sistema de gestión de calidad y que eso permita no hacer las entregas de los bienes y servicios en tiempo y forma o con la calidad correspondiente. Y que obviamente a través de esos cambios, que si se hacen de una forma adecuada, pues no se vaya a perder la integridad del sistema de gestión y que por supuesto si estos cambios requieren recursos asociados, pues estén nuevamente definidos esos recursos. Y si a través de esos cambios cambian algunas, valga la expresión, responsabilidades y autoridades, pues que se ajusten con los involucrados, que se comunique y que finalmente el cambio se lleve a cabo de una forma correcta. Bien, hasta ahí tenemos el capítulo número 6 terminado. Vámonos al capítulo número 7, llamado soporte. Era todo lo que hoy tenemos en la versión 2008, porque obviamente es vigente, el tema de recursos humanos. Vámonos sobre el 7.1, llamado recursos. Básicamente aquí en el tema de recursos te pide que determines los recursos necesarios, que ya lo hablábamos, tener el personal necesario para el funcionamiento del sistema, de alguna forma ya lo establecía, determinar y proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, también no cambian las obligaciones y los debes en función sobre el tema de la infraestructura necesaria. Uno de los temas aquí importantes es el 7.1.4, que dice lo siguiente: determinar, proporcionar y mantener las condiciones necesarias para el funcionamiento de los procesos. En ese tema era lo que les mencionaba al inicio, el tema de ambiente de trabajo. Que recordemos, lo que busca en esencia esta cláusula es que el ambiente de trabajo esté asociada al proceso y no tanto a las personas. Seguramente en ese análisis de proceso veremos otros factores y dentro de esos factores estará el personal, pero también habrá otros factores que intervengan dentro de ese ambiente de trabajo a esos procesos. Por ejemplo, si yo tengo un proceso
que es inspección y esa inspección requiere cierta iluminación, ¿cuál es el ambiente de trabajo para llevar esa actividad? Ok, requiero un análisis sobre los temas de iluminación o de humedad o de ruido, etcétera. Básicamente, en esencia, es lo que cambia. No significa que inclusive la encuesta de ambiente de trabajo asociado al personal no es una obligación de ese requerimiento, inclusive nunca lo ha mencionado que se debe de aplicar encuestas al personal. Es una instancia en la cual, o un mecanismo que se lleva a cabo para el cumplimiento de ese requerimiento, pero más lejos de esa encuesta es buscar qué es lo que me puede afectar en cuestión de ambiente a mi proceso y que finalmente yo pueda tener todos esos mecanismos, todas esas herramientas, todo ese personal calificado, todos los mecanismos de seguimiento de medición, dispositivos, etcétera, para que esos resultados a través de esos procesos solamente se estén cumpliendo en ese sentido. Y hay un rubro muy particular que señalo en este momento llamado trazabilidad. Si recordamos, para aquellas empresas que son de servicio, recuerdan que hablábamos sobre el tema de calibración o básicamente el tema de bienes y servicios que hoy en día cambió. Yo como empresa de servicio, ¿qué es lo que tengo que calibrar? Y uno de los temas de duda en cuestión de qué tengo que calibrar si yo no tengo nada al respecto. Bien, aquí en esencia lo que te establece el requerimiento es si el tema de la trazabilidad, que es básicamente la calibración, es un requisito legal o es un requisito que finalmente sea reglamentario o que sea por parte del cliente, obviamente yo tengo que implementar ese tema de trazabilidad. Yo no sé que para temas de manufactura es muy sencillo identificarlo y asociarlo. Tú tienes todos tus equipos, básculas, vernías, etcétera, y tú determinas todos tus protocolos, ya sean si son verificados o si son certificados, certificaciones de calibración a través de los requerimientos internacionales en los cuales se puedan ver la trazabilidad con patrones nacionales o internacionales. Pero habrá organizaciones que digan, yo no tengo ningún mecanismo de calibración al respecto. Pero ojo, tendremos que tropicalizar ese requerimiento a los temas de servicios. Permítanme darles algún ejemplo. Aquellas instancias que sean educativas, hay una IWA que es un estándar, IWA 2, en el cual te hace todo el tema de la interpretación de los requerimientos 9000 para el sector educativo. Ahí te habla obviamente que el tema de calibración esté asociado a todas las herramientas que nosotros utilizamos como docentes para transmitir esos conocimientos, que esas herramientas finalmente sean las adecuadas a lo que yo pueda dar o ofrecer como el tema de seguimiento en cuestión de conocimientos. Tendremos que tropicalizar ese tipo de situaciones. Posiblemente habrá organizaciones por sus alcances de certificados que nos aplique esa cláusula y que ustedes tengan la posibilidad de excluirla, fundamentando a través de esa justificación que realmente no tienen impacto en sus bienes y servicios y ustedes lo podrán hacer. Otros de los cambios importantes es en el 716, que habla de que determinemos los conocimientos necesarios para que los procesos estén trabajando de forma organizada. ¿Qué significa esto? Que todos los procesos deben de ser conscientes y deben tener el conocimiento para operar los procesos correspondientes que de alguna forma ya se han estado trabajando en ese sentido. Competencia 7.2, en esencia que maneja lo mismo, que se debe determinar la competencia, ya se viene haciendo a través de descriptivos o perfiles de puesto, te pide que se tomen las acciones necesarias para adquirir las competencias, que es a través de los cursos de su programa de entrenamiento y evaluar la eficacia. Aquí yo resaltaría uno de los conceptos más importantes, que es el tema de competencia. ¿A qué me refiero el tema de competencia? En la versión vigente, 2008, el tema de competencia se compone de 4 rubros, que es educación, formación, habilidades y experiencia. Y de alguna forma te solicitaba esos registros en esos 4 rubros. Hoy en día ya cambia ese tema. Te pide asegurar de que esas personas son competentes en base a qué? Educación, formación o la experiencia. ¿Qué significa esto? Ya no te pide el tema de habilidades. Posiblemente en algunas organizaciones requieran situaciones de competencia de habilidad.
las tendrán que llevar, no significa que las tendrán que quitar, pero el requerimiento como tal me pide que ustedes puedan cumplir esa competencia del personal a través de o la educación, o la experiencia, o el tema de formación. Ustedes determinarán en ese sentido cómo pueden serlo. Recordemos que al definir esos perfiles de puesto, deben estar asociados a lo que busca la organización, no asociados a la persona en sí, porque la persona en sí posiblemente pueda tener una promoción y ya obviamente la persona que entre no se ajustaría a ese perfil, inclusive suena de una forma ilógica en ese sentido. Pero es importante señalar en este rubro para aquellas organizaciones o aquellos participantes que estén directamente sobre el rubro de recursos humanos y el tema de habilidades, que era realmente algo muy difícil de demostrar. Finalmente aquí ya no es un requerimiento obligatorio, que no exime que ustedes lo apliquen para el tema de sus requerimientos internos. Bien, tema conciencia. Es un rubro que separa hoy en día, que antes lo sumergía solamente para el rubro de 622, toma de conciencia, información. Ahora ya lo separa y lo pone como 7.3. ¿A qué se refiere el tema de conciencia? Que todos los implicados a través de los procesos, todos, me refiero a todos los que están dentro de ese sistema de gestión, pues seamos conscientes de que existe una política de calidad y cómo mi trabajo contribuye a la misma. Que yo tengo objetivos de calidad y cómo contribuyo o cómo los mido para reflejar la mejora de los mismos. Y a través de ello yo estoy contribuyendo a mi sistema de gestión. Y curiosamente aquí lo que te pide, que seguramente va a estar asociado al análisis de riesgos, qué consecuencias se pueden tener a no cumplir con esos requerimientos. ¿Cómo soy consciente de que si no hago bien mi labor, mi trabajo, cómo puede impactar a la contribución de mi sistema de gestión de calidad? Y eso tema lo mete como conciencia. Siguiente rubro, el tema de comunicación, que era lo que les mencionaba, viene más abajo, aquí ya se los presento, el 7.4 de comunicación. Hoy en día, en la versión vigente de 2008, habla de comunicación interna. A través de lo que les he estado platicando sobre el contexto de la organización, partes interesadas, pues obviamente la comunicación ya se extiende a los puntos externos. Ya cubría comunicación interna, ya lo mencionaba, y comunicación externa. Obviamente se determinará en esa comunicación, pues qué se comunicará, cuándo, a quién y cómo se debe de comunicar lo que nosotros estamos buscando dentro de nuestro sistema de gestión de calidad. Y el último rubro, información documentada. No se los había mencionado. Para esta versión vigente de 2008, el requerimiento me pide 6 procedimientos: control de documentos, control de registros, control de producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorías internas. Sin embargo, en esta versión 2015 ya no me va a pedir 6 procedimientos documentados como una obligación. Ojo, no significa que van a estar los mismos requerimientos. De hecho, se mantienen los debes en función de solicitarte una acción correctiva, en el caso de que se presente cómo atenderla, te solicitará el tema de producto no conforme, cómo atenderlo, control de documentos y control de registros. Recordemos que de esos 6 procedimientos ya no los pide. Y adicional, recordemos que el tema de la acción preventiva, definitivamente ningún requerimiento de eso ya existirá para la parte de la versión 2015. ¿Por qué ya no lo pide? Porque más allá de yo tener un procedimiento documentado con una estructura, realmente será el tema de cómo yo me aseguro de cumplir con esos requerimientos. Permítanme dar un ejemplo. En la versión 2000 solicitaba esos 6 procedimientos. De alguna forma, yo en mi organización empataba de esos 6 procedimientos 4, porque empataba acciones correctivas y acciones preventivas. Y también empataba control de documentos y control de registros. Ya no tengo 6 procedimientos, solamente tengo 4. Yo los presentaba al auditor y el auditor me decía, no, tienes que tener 6. Y nosotros como auditores estábamos más preocupados por el número de documentos que por la implementación de ese tipo de situaciones dentro de mi organización. Voy a detener un momento para hacer pruebas en cuestión de audio y video. Me están mencionando que tienen problemas en cuestión de audio y video. Entonces, vamos a hacer unas pruebas de unos segundos preguntándoles, ¿me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Si no, para regresarme, por favor.
Me están confirmando que sí me están viendo, me están escuchando. Ok, el resto me está informando que sí me escucha bien. Por favor, revisen su icono en la parte superior derecha, que esté de color verde y que obviamente tenga ahí toda la señalización de, bueno, del Wi-Fi, ¿no? Me están confirmando que me están escuchando sin ningún problema. Perfecto, muy bien, vamos a continuar. Entonces, como les mencionaba, en este rubro de información documentada, pues básicamente esa era la esencia ya de quitar el tema de los 6 procedimientos como una obligación. Ahora, ¿cómo voy a tener esa serie de procedimientos documentados? Si ya me los pido, no los voy a tener en cualquier documento. Si ustedes tienen una ayuda visual y así les funciona el control de documentos, perfecto. Si ustedes tienen diagramas de flujo que les ayude cómo operar los registros y cómo operar los criterios de documentos, adelante. Si tienen fotografías, puede ser en cualquier información documentada, pero yo no propiamente en un procedimiento que era 10, 20, 30 páginas y que realmente solamente leíamos el apartado que era el correspondiente y era el que a mí me impactaba y que ese procedimiento tiene una estructura que se vuelve muy pesado, que es información de muy pesada y que realmente fue efectivo durante el inicio y yo ya no lo he ido cambiando, no lo he ido actualizando. Entonces, en esencia, lo que busca ya en esta versión 2015. Bien, para el tema de información documentada, recordemos que ahora se establece el requerimiento tanto de control de datos como el de control de registros, en los cuales se unen a se reúnen al respecto para que se les llame ya información documentada y que se esté cumpliendo con todo el tema de control de documentos y como todo el tema de control de registros. Ahorita hice una breve pausa de apagar el micrófono durante 2 segundos y el video también durante unos segundos. Pregunto nuevamente si me pueden estar escuchando y si me pueden estar viendo para continuar. Ok, ya me están confirmando que sí, ya me están escuchando. Perfecto. Entonces, en esencia, me pide aquí el tema de información documentada. Allí sigo con ese tema y le meto un tanto de tiempo porque es importante señalar las experiencias que nosotros hemos vivido al respecto. Ojo, el tema de información documentada o lo que hoy en día la versión 2008, control de documentos y control de registros, particularmente control de documentos, no me pide que yo tenga códigos dentro de mis documentos, se pide que estén identificados. Para aquellas organizaciones que tienen códigos, si les funciona, está bien. Pero si tienen códigos que tienen muchos caracteres y que es muy complicado el tema de administrarlos, ojo, les recomendaría que finalmente ustedes evalúen si es importante o no tener esa serie de códigos al respecto. Otro de los temas que nos hemos encontrado, el tema de firmas de documentos para el tema de liberaciones o algo. Finalmente llego en el mismo comentario. Si es efectivo para ustedes, adelante, pero no es un requerimiento de norma. Recordemos que la versión vigente 2008 te pide 138 debes. Sin embargo, ustedes como organización, a través de esos comentarios que les estoy mencionando, son debes adicionales. Ustedes consideren si esos debes son necesarios o no en ese momento, para que lo consideren, por favor. Te pide también la información documentada, el tema de los documentos de origen externo. Bien, me voy a detener un poco para leer algunas preguntas que tengo aquí para lanzarlas en todo, para que lo pueda lanzar con todos y sea la misma idea. Me están preguntando que qué pasaría si si ustedes quieren mostrar en la auditoría de certificación un documento en enero 2015 con los 6 procedimientos en un solo documento. ¿Es válido? Bajo la versión 2008 es válido. En la parte de la generación de los control de documentos, te pide que los procedimientos los puedas tener en un documento o que estén dispersos, pero que de alguna forma te los pide como procedimientos. Ahora recuerden que la norma se libera en septiembre de 2015, pero ustedes lo pueden presentar los 6 procedimientos en un solo documento. Eso es un requerimiento y puede ser válido en la versión 2008. Ya lo que busca la 2015
Es finalmente todo lo que les he estado comunicando. Bien, vamos al capítulo número 8. En ese capítulo es uno de los capítulos solamente más extensos y que finalmente vamos a ir también trabajando a la par y explicándolo. El primero es el 8.1, planificación y control operacional, lo que antes era el 7.1. Te pide básicamente lo mismo, que ustedes determinen obviamente todos los requerimientos de sus bienes y servicios, que establezcan criterios dentro de sus procesos para el tema de la aceptación de los mismos, que se apliquen y que obviamente se retenga toda la información documentada, que es parte de lo que se está solicitando dentro de la parte de sus planificaciones y controles operacionales para este rubro, que en esencia no cambia, básicamente sigue siendo el mismo del 7.1. Aquí te pide también que se aseguren de controlar los procesos externos, lo que antes manejaba la versión 2008 del 4.1 de procesos externos, aquí ya te lo solicita y que tiene cierta lógica llevarlos ya hasta la planificación de los controles operacionales o planificación de los bienes y servicios en el punto 8.1. Bien, en el 8.2, determinación de los requisitos de los bienes y servicios o productos y servicios, te pide también en esencia lo mismo, que tengas comunicación con el cliente y que obviamente se determinen los requisitos especificados por el cliente, que si el cliente no determina los requerimientos, sean determinados por ustedes, que obviamente consideren todos los temas legales y reglamentarios o cualquier otro requisito relacionado con contrato, pedido, etcétera. Básicamente ahí te pide todo el tema en función de la comunicación con el cliente. Quiero resaltar solamente un rubro que me parece interesante, que es propiedad del cliente, que básicamente lo mencionaba en la versión vigente 2008 en el 7.5, que era 7.5.4, propiedad del cliente, porque finalmente hay una parte de producción o el core business o el servicio. Finalmente yo tenía unos diseños que son propiedad del cliente, propiedad intelectual, o inclusive datos personales o herramientas o moldes, etcétera. Podemos tener una diversidad de propiedad del cliente de acuerdo a la naturaleza de cada organización. Porque ese rubro se mantiene ya, por supuesto, pero se lo trae también aquí al tema de determinación de los requisitos relacionados con los productos y servicios. ¿Por qué? Porque aquí es el primer contacto, obviamente, con el cliente en el cual me refiero de recibir esos requerimientos. Y esos requerimientos, recordemos que los datos personales también son propiedad del cliente y digo, finalmente tenemos regulaciones aquí en México que nos piden cómo controlemos ese tema de los datos personales, etcétera. Entonces, el rubro de la propiedad del cliente se agrega aquí, se estará revisando aquellos procesos, por ejemplo, que sea un proceso de ventas, obviamente vamos a pedir cómo controla la propiedad del cliente para que no se pueda llevar a cabo un mal uso de la misma información que ellos nos proporcionan. En esencia es uno de los cambios importantes, el resto se mantiene tal cual. Diseño y desarrollo de productos o bienes y servicios es uno de los temas que, por cierto, ha sido muy discutido, si finalmente me aplica o no diseño. En esencia, de la versión actual 2008, del 7.3.1 al 7.3.7, que era todos los rubros y todas las etapas de revisión, verificación, validación del diseño y desarrollo, en la traducción de la 2015, finalmente se lleva lo mismo. Lo contrae a una cláusula menos, es por eso que se llega al 8.3. Sin embargo, se lleva la planificación, sus elementos de entrada, los controles, los resultados, las verificaciones, las validaciones, etcétera, se mantienen. Nada más hace una contracción, una contracción al 8.3.6 y de alguna forma se mezclan, pero se siguen manteniendo los mismos rubros en la parte de diseño y desarrollo. Sin embargo, me pareció interesante poner una cláusula completa del 8.3 para determinar cómo sé si me aplica a mi diseño o no. Y esto es finalmente sacado el debe de la norma y me voy a permitir leerlo para ver si podemos asociar un poquito el tema de diseño y desarrollo. Aquí podrán venir muchas preguntas, pero es importante analizar cada una de ellas y que son diferentes situaciones en cuestión de empresas, de procesos, de diseños, etc. ¿Qué es lo que me pide el 8.3 particularmente? Me dice lo siguiente: cuando los requisitos detallados de los productos y servicios de la organización no se hayan previsto o definido, ojo, no me los definió el cliente y no me los definió las partes interesadas, esos dos rubros, no me definió el diseño y desarrollo, repito nuevamente, el cliente u otras partes interesadas, que seguramente ustedes en ese análisis
van a identificar quiénes son, de tal forma que sean adecuadas para la producción de mis bienes y servicios posteriores. La organización debe, obligación, establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo. ¿Qué significa esto? Que si ese diseño que yo estoy haciendo o ese bien y servicio a través de ese diseño no me lo proporciona el cliente y no me lo proporciona ninguna parte interesada, yo tengo que establecer procesos de diseño y desarrollo dentro de mi organización. Que ojo, déjenme decirles, en su mayoría lo tienen, de alguna forma no se dan cuenta, pero lo tienen. Y finalmente ese diseño, obviamente hay que formalizarlo, hay que definir todas sus entradas, aunque sean diseños que sean muy cortos, pero es importante que se definan todos los requerimientos a través de ese 8.3. Posiblemente para algunas serán requerimientos más complejos que finalmente llevarán más tareas, pero en esencia o lo crítico se resume en estos rubros. Básicamente, si el diseño corresponde al cliente o a las partes interesadas, si no estoy obligado yo a determinar mi proceso de diseño y desarrollo. En esencia es lo que busca en la parte del 8.3. Me está preguntando si el tema de 8.3 para este caso se puede excluir. Realmente se puede excluir, pero la justificación ahora como auditores tiene que ser más fundamentada. Es decir, la justificación no tiene que ser una justificación light en el cual yo como auditor no pueda ver o no pueda determinar que realmente no sea una justificación completa. ¿A qué me refiero con completa o qué es lo que busca, mejor dicho, el Comité 176? Si tú me puedes demostrar que lo excluyes y esa justificación a través de esa exclusión no afecta en la producción de tus bienes y servicios o en la realización, mejor dicho, de tus bienes y servicios, es correcta esa exclusión. Pero me tendrás que demostrar que no sea el tema de un impacto. Si ustedes lo excluyen y yo a través de la auditoría determino que sí tiene cierto impacto dentro de y que no lo definió el cliente y no lo definió la parte interesada, por supuesto que ustedes están obligados a tener esos procesos de diseño y desarrollo. ¿Lo podrán justificar? La respuesta es sí. De hecho, pueden justificar, como dice el requerimiento, cualquier situación del capítulo número 8 lo podrán hacer al respecto. Pero nosotros estaremos revisando ya puntualmente el tema de las justificaciones y por supuesto que las estaremos cuestionando en ustedes para saber si esa justificación no me genera un impacto de ausencia, es decir, esa cláusula en la producción o en la realización de mis bienes y servicios. 8.4. Control de los bienes y servicios, obviamente que son proporcionados externamente. Que ya platicábamos, en esencia es el tema de proveedores, obviamente cualquier proveedor que me dé algún elemento de entrada o cualquier otra parte interesada que yo pudiera tener una entrada y que me genere impacto, me sigue manteniendo los mismos requerimientos, que yo seleccione, evalúe y reevalúe a los proveedores y que obviamente yo les esté dando seguimiento a esos proveedores para que finalmente se esté cumpliendo con todos los requerimientos que yo requiero como organización para que esté llevando a cabo mis bienes y servicios de una forma adecuada. Yo tengo que determinar el tipo y alcance de control a aplicar a esos proveedores. Posiblemente algunos proveedores no sean el mismo mecanismo de evaluación de unos y otros, o de acuerdo a mi organización, puede ser que sea una misma línea de acción y yo los esté evaluando de una forma unificada, con una misma herramienta, adelante. Ustedes nuevamente son responsables de cómo definir el cómo para ese tipo de requerimientos y que obviamente se comunicará a los proveedores pues cuáles son los requisitos que se tienen que aplicar o cuáles son mis necesidades dentro de mi organización. Me están preguntando que si las partes interesadas pueden ser los usuarios finales. Por supuesto que sí. Yo puedo ser una organización en la cual mi resultado es un bien o un servicio y que finalmente se va para otro ente productivo, no necesariamente para un usuario final. Por supuesto que son partes interesadas, inclusive yo diría una de las importantes porque finalmente son los consumidores finales sobre mis productos y mis servicios y también hay que considerar ese tipo de situaciones como partes interesadas. Bien, 8.5, producción y prestación de bienes y servicios o de productos y servicios. En esencia me pide lo que me solicita el 7.5, implementar las condiciones de producción y prestación del servicio. Obviamente recuerden, aquí se integra el tema del análisis de riesgos, de hecho en todos los rubros se integraría el tema del análisis de riesgos
y aquí te pide prácticamente lo mismo: identificación y trazabilidad, preservación, los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores externos que es propiedad del cliente, las actividades posteriores a las mismas y control de los cambios asociados a los riesgos que ya hemos mencionado, que si lo podemos ver, pues prácticamente es una de las cláusulas que obviamente está asociado a ese análisis de riesgos. Pero en esencia te pide que ustedes determinen cuáles son los criterios para esos procesos, que tengan personal obviamente con la competencia, cómo liberan sus productos, cómo se aseguran de que todo se lleve de una forma ordenada dentro de sus core business, ya sea bienes y servicios, o bueno, de alguna forma productos o servicios. Finalmente ahí es donde ustedes podrán ver ese tipo de actividades que no ha cambiado en esencia drásticamente. Lanzamiento de productos y servicios, aquí finalmente es una cláusula, si lo podemos ver, de carácter nuevo en ese sentido. ¿Qué establece el tema de esa cláusula? Bien, ¿qué significa esa cláusula en cuestión de lanzamiento de nuevos productos? Que finalmente nosotros como responsables dentro de la organización, pues que de alguna forma nosotros tengamos todos los elementos para verificar mi producto o mi servicio antes de lanzarlo hacia el siguiente producto, hacia el siguiente proceso, que puede ser el siguiente eslabón de la cadena productiva o hacia el usuario final, que básicamente son las inspecciones que ustedes hacen, o las liberaciones finales, inspecciones finales o disposiciones finales, como le quieran llamar, que finalmente es lo que se lleva a cabo en ese rubro. Finalmente son todos los temas del último proceso ya para la liberación final, y que mi producto vaya hacia el almacén, o que mi producto o mi servicio ya se dé al usuario. Básicamente ese es el tema de lanzamientos de productos y servicios, que obviamente yo lo considere dentro de mis protocolos de revisión, para que yo garantice que ese producto está cumpliendo con lo que yo mencioné en el 8.1, planificación de la realización de mis bienes y servicios. Básicamente la combinación en ese sentido. Y el último capítulo, el último punto de ese capítulo número 8, llamado operación, es 8.7, que básicamente es el tema de producto no conforme, llamado control de productos y bienes y servicios no conformes, que en esencia es lo mismo lo que establece en la versión vigente 2008, en su 8.3, te pide que cuando se detecte algún producto o servicio no conforme, pues se identifique, se controle el uso, que se tomen las acciones correctivas o necesarias, o se tomen alguna de las siguientes formas para llevar a cabo darle disposición a ese producto no conforme, que puede ser corregirlo, segregarlo, informar al cliente, autorizarlo bajo concesión por una autoridad pertinente por el cliente para que se lleve a cabo, que se use tal cual. Posiblemente tenga un producto no conforme, pero sea el detalle un tema cosmético y no sea funcional, y finalmente a la siguiente eslabón productivo, o al cliente no le interese el tema cosmético porque es un producto que nos interesa más los temas o los parámetros funcionales, pues de alguna forma se pueda utilizar tal cual, probablemente bajo aceptación del cliente o alguna autoridad, o bajo concesión. El producto no conforme no ha cambiado, ustedes lo pueden tratar más de una de las siguientes formas que ahí vienen dentro de ese slide correspondiente. Hasta aquí terminamos el capítulo número 8, uno de los más fuertes, uno de los más pesados. Vámonos con el capítulo número 9, evaluación del desempeño. En ese capítulo 9 de evaluación de desempeño, recuerden que se dividió en dos, lo que hoy en día en la versión 2008 es medición, análisis y mejora, se divide en la 2015 en el capítulo número 9 y en el capítulo número 10. Vámonos al primero, 9.1, evaluación del desempeño. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estar monitoreando nuestro sistema de gestión de calidad. Obviamente hay que vigilarlo, hay que analizar los datos y hay que evaluarlos. ¿Para qué? Para saber cómo me encuentro en mi sistema de gestión de calidad y saber qué tanto he avanzado. Obviamente a través de esa mejora continua, que por cierto se mantiene ese término en la versión 2015. A eso se refiere el tema de evaluar el desempeño de mi sistema. El 9.1.2, que es monitorear la percepción de los clientes, bueno, finalmente ahí se sigue manteniendo lo que hoy en día es en la versión 2008, el 8.2.1, que es la satisfacción del cliente. Aquí se pide que se monitoree la percepción de los clientes, y bueno, te pide que pueda ser a través de encuestas,
datos de los clientes sobre los productos entregados, garantías utilizadas, informes de los agentes comerciales, etcétera. Finalmente aquí ustedes pueden hacer ese mismo rubro, no ha cambiado también en ese sentido. Y el 913, analizar y evaluar los datos, bueno, finalmente ya es algo que ustedes están haciendo, hay que analizar, evaluar los datos y que finalmente se expongan en las revisiones por la dirección para la toma de decisiones. Eso no ha cambiado también drásticamente. Tema, auditorías internas, manejando la versión vigente 2008 en el 822, se lo lleva hasta este elemento, hasta este punto de la norma, que es el 92, auditorías internas. Te pide exactamente los mismos criterios, no ha cambiado, que se determinen las auditorías a través de intervalos planificados, solamente que se planifique, que se establezca un buen programa de auditoría que se lleve a cabo, definiendo los criterios de las mismas, que se seleccionen los auditores, que siga manejando que no se pueden, se sigue manejando que no se pueden auditar su propio trabajo y que obviamente se asegure de que esos resultados pues se reporten a las instancias correspondientes, que ya lo mencionaba, que se tienen que atender las acciones correctivas de manera inmediata y te pide que se tengan como información documentada. Básicamente, en esencia, el tema de la auditoría interna no ha cambiado de fondo. Revisión por la dirección, lo que conocemos en la versión vigente 2008, que es el 5.6, ahora se lo trae hasta el 9.3, revisión por la dirección, que por cierto, la estructura que ustedes están viendo en el slide es básicamente lo que está pidiendo hoy en día los elementos de entrada para el tema de la revisión por la dirección y los elementos de salida. Ya solicitaba el primero, que es estado de acciones previas, que son los acuerdos de la anterior revisión por la dirección. Este es uno de los temas que mete como elemento de entrada. Cambios en los problemas externos e internos, incluyendo obviamente la estrategia de la dirección. Recuerden que uno de los rubros era que los objetivos y la política de calidad estén asociadas a la estrategia de la organización, pues es uno de los elementos nuevos de entrada que se estarán solicitando. Me pide el tema de tendencias e indicadores, ya me lo solicitaban, que eso tiene que ser a través de acciones correctivas, ya me lo solicitaba. Seguimiento y medición de los resultados también, resultados de auditorías, satisfacción al cliente. Este rubro que estoy marcando aquí es un rubro, un elemento de entrada nuevo, que es proveedores externos, bueno, todo lo que pudiera estar concerniente al contexto de la organización, particularmente el tema de las partes interesadas, también es un elemento de entrada adicional o nuevo que se tendrá que revisar en ese sentido. Otro de los elementos de entrada nuevo es la eficacia de las medidas adoptadas para abordar los riesgos y oportunidades. Como hemos hablado a través de toda la norma del tema de análisis de riesgos, finalmente aquí se integra en ese elemento de entrada para saber cómo se está moviendo mi sistema y que obviamente yo estoy buscando nuevas oportunidades potenciales para estar mejorando mi sistema. De hecho, yo les menciono, les recomendaría que estos rubros se tomen como la orden del día y que finalmente nos podemos quitar de problemas si tenemos una revisión por la dirección y no consideramos algún elemento de entrada en este sentido. Se reduce el tema de los resultados de las revisiones por la dirección en cuestión de número, pero en esencia busca lo mismo, oportunidades de mejora dentro de mi sistema de gestión, bueno, cualquier necesidad de cambios que se requiera en ese sentido sobre los rubros de mejora continua. Eso es para el rubro de la revisión por la dirección. Vámonos al último capítulo, que es mejora. 10.1, tema introductorio, me pide que yo esté mejorando obviamente mis procesos, que esté mejorando mi sistema de gestión de calidad a través de mis bienes y servicios y que obviamente los resultados de mi sistema pues que se vea de una forma creciente en ese sentido. Entonces básicamente lo que me establece el requerimiento en ese estándar, que básicamente es lo que está solicitando. Sin embargo, hay un ejemplo que establece aquí la versión 2015 y que es importante mencionárselas. Primer rubro, su sistema de gestión tiene muchas acciones correctivas, es señal de que su sistema de gestión es muy reactivo. Así lo maneja. Siguiente, su sistema de gestión tiene muchas mejoras continuas, significa que tiene un sistema incremental, es decir, que van por buen paso en ese sistema. Siguiente, su sistema de gestión es muy de detectar situaciones, significa que es de cambio de paso, es decir, que están buscando cambiar el sentido sobre ese tipo de detecciones, ya sea positivas o negativas, obviamente para buscar el siguiente nivel que es incremental. Su siguiente
esquema, su sistema de gestión es muy innovador, significa que tiene un estatus de creativo, o su sistema es de transformación, significa que en ese momento están teniendo una reorganización dentro de su sistema de gestión. Es importante que ustedes evalúen en qué estatus se encuentran dentro de su sistema de gestión y ustedes mismos den la parte de su respuesta en este sentido. ¿Cuál es el estatus en el cual se encuentran hoy en día dentro de su sistema? En cualquier ciclo que se encuentren, por supuesto. 10.2, no conformidad y acción correctiva, que es lo que era antes, parte del 8.5.2, acciones correctivas, en la versión 2008, aquí se trae ya el requerimiento, la parte del 8.2, en la cual te piden en esencia básicamente lo mismo, que obviamente se tiene que tomar las medidas cuando se detecte alguna no conformidad, hacer frente a las consecuencias, que se revise la no conformidad, determine las causas, si existen no conformidades similares, nuevamente que se adopten las acciones medidas, que sean eficaces las no conformidades para evitar la recurrencia y que si dentro de esas acciones correctivas se tiene que cambiar algo dentro del sistema de gestión, pues que se pueda hacer en cualquier momento al respecto de esa situación. Ese es el tema de acciones efectivas. Bien, me están preguntando qué tanto afecta el tener un sistema reactivo. Dependería de las circunstancias que operen ese tipo de sistema. Posiblemente su organización tiene un crecimiento positivo en cuestión de demanda de sus bienes y servicios. Finalmente ahí ustedes tendrán que ver qué tanto pueden reaccionar a todas las situaciones o solicitudes que pudieran hacer en ese sentido. Tendríamos que obviamente determinar particularmente el tema de todo lo que sería reactivo en ese sentido. La intención de esto es que obviamente el sistema vaya creciendo en una forma incremental, de forma continua y ordenada. Finalmente ahí lo que tendríamos que garantizar las situaciones de mi sistema es si, qué afectaciones puede tener mi cliente en función de mis bienes y servicios. Puede tener algunas actividades reactivas, pero finalmente si son controladas y yo cumplo con todo el contexto, la organización, partes interesadas y mis clientes, finalmente no tendrán ninguna repercusión, ningún impacto importante. Bien, en el 10.3, mejora continua, como ahorita habla de que todo lo que hemos hablado de análisis de información, revisión por la dirección, etcétera, pues finalmente yo puedo aquí el tema de mejora continua. En ese rubro de mejora continua, pues yo estaré determinando la eficacia y la adecuación de mi sistema de gestión a través de esos análisis, de esos resultados y que se tomen las decisiones adecuadas en la revisión por la dirección y que de alguna forma yo tome las decisiones adecuadas para que mi sistema de gestión vaya a esa parte de mejora continua. Bien, hasta aquí hemos terminado con todos los capítulos de lo que busca el requerimiento de la 2015. Se hizo obviamente un análisis de todos los debes. Hoy en día la versión 2015 me solicita 132 obligaciones. Recordemos que las obligaciones pueden ser muy particulares. ¿Qué significa esto? Que un debe puede ser que te solicite una situación muy particular o un debe te pida una serie de situaciones. Finalmente, la parte de la versión 2015 y el comité 176 determinó que hoy en día se solicitarán 132 obligaciones. Y ahí tiene la distribución por cada uno de los capítulos, cuántos debe tiene cada uno de ellos. Por supuesto, el capítulo número 8 es uno de los capítulos más fuertes, contando con 54 obligaciones. Y el que tiene menos responsabilidades, o bueno, me refiero en función de los debes, es el capítulo número 5, que tiene solamente 6 debes al respecto, que por supuesto, insisto, algunos pueden solicitar algunas situaciones muy particulares y otros pueden solicitar pues, un gran número de información. Bien, en esta slide ahí he estado mencionando el tema de información documentada. ¿Qué significa el tema de información documentada? Que se unió el tema de control de documentos y el tema de control de registros. Y a través de ello, nosotros revisaremos y a través de toda la norma te pide 27 informaciones documentadas que pueden tenerlas en documentos o pueden tenerlas en registros. Lo que les mencionaba, ejemplo de una información documentada, política de calidad, es decir, nosotros
como auditores vamos a preguntar su política de calidad para decir, ok, sí la tienen como información documentada. Perfecto. Siguiente ejemplo, auditorías internas. Es otra información documentada, pero ahí ya cambia, ya es un registro, pero se le conoce de igual forma como información documentada. Te recomiendo que obviamente a través de estas 27 informaciones documentadas, ustedes pueden hacer su checklist para saber qué tanto tienen al respecto de estas 27 informaciones documentadas, solamente para estarse preparando para esta versión 2015. Ahora, ¿quién desarrolla los estándares? ¿Quién es el que promueve en que la parte de la serie 9000 y otras normas se estén actualizando? Bueno, finalmente se hace una propuesta de un borrador de una norma, se determinan grupos expertos en materia para que se dispongan o se discutan todas estas propuestas de revisión de norma, y obviamente ya existen grupos en los cuales se empiezan a trabajar y se empiezan a emitir los primeros drafts de norma. Este proceso de revisión no es tan sencillo como parece, presentarme y en un par de meses emitir una nueva norma. Inclusive el Comité 176 de alguna forma establece un tiempo para revisar y actualizar estas normas, que son de 5 años, para revisarlas. Pero ustedes pueden ver que a través del tiempo, desde el 87, 94, 2000, 2008 y 2015, pues no se ha estado cumpliendo con esos 5 años, que es meramente de referencia, no significa también que es un incumplimiento. Después se pasa a algunos miembros, a algunos comités, para que finalmente se haga la revisión, se emiten los drafts ya finales para que finalmente salga como una norma oficial, en el cual ya puede ser una norma certificable. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Esta norma se empezó a revisar en junio del 2012. Hoy en día nos encontramos aquí, en el cual ya obviamente se está dando, y ya inclusive se cerró la votación para el tema del FDIS, que es FDIS Final Draft International Standard. ¿Qué significa? Que ya están en los últimos detalles prácticamente para que finalmente yo la pueda sacar en septiembre 2015, ya la publicación oficial de este estándar, y que finalmente ya podemos nosotros ya implementarlo y evaluarlo como tal. Ese es el proceso de cómo se desarrollan las normas a grandes rasgos. ¿Qué es lo que sigue para ustedes? ¿Cuál es el tema ahí para saber si finalmente yo tengo que llevarlo a cabo o no en esa situación? Me hacen una pregunta. La presentación que nos envió hablaba de 129 debes. Sí, hicieron un ajuste. Ahora se hizo los ajustes en estos debes que les estoy proporcionando. Ya están en los últimos cambios ya de la norma. Hay posibilidades que cambien, pero ya situaciones muy particulares, pero en su momento, por supuesto, nosotros nos mantendremos informados a raíz de cuántos debes son los que se están implicando hoy en día. Como les mencionaba, hoy en día se tienen 132 debes, anteriormente se manejaban 129 en las versiones de revisión anteriores, y en lo que tenemos vigente son los debes que se están solicitando. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue para ustedes? Primero, analicen todo lo que hemos estado ofreciendo el día de hoy sobre las actualizaciones en su sistema de gestión de calidad. Va a salir hasta septiembre de 2015. No es necesario que ustedes esperen hasta esas fechas para ya iniciar con los trabajos. Al contrario, ya inicien con esos trabajos sobre la revisión de la 2015. Si ya tiene un análisis de riesgos, perfecto. Si no, hay que iniciar con esos trabajos para tratar de ajustarlo. Estoy dando un ejemplo. Ya vimos toda la predicción de los cambios de ese estándar. Por supuesto, hay que estarlo visualizando. Identifica cuál es el impacto que puedan tener, obviamente, esos cambios dentro de tu sistema, y ten presente lo que se pudiera actualizar dentro de ese rubro. Ojo, muy importante, hay que esperar a que surja o a que se emita la nueva norma en septiembre de 2015. El tiempo de transición para ese requerimiento es de 36 meses. ¿A partir de cuándo? De septiembre 2015 hasta septiembre 2018 habrá un periodo de transición. Ojo, hasta septiembre de 2015 hacia atrás, o de aquí a septiembre de 2015, no habrá certificados 2015, por supuesto, porque no ha salido la nueva norma. Es importante señalarlo. De septiembre de 2015 a septiembre de 2018, en esos 3 años habrá certificados que son 2008, y habrá certificados que son las empresas que ya entraron a 2015.
Por supuesto que es un periodo de transición. ¿Qué certificado vale más? ¿Cuál será la respuesta? Valen exactamente lo mismo, solamente es un proceso de transición, ¿de acuerdo? Sin embargo, comercialmente, habrá organizaciones que digan, salga la norma en septiembre de 2015, quiero ser de los primeros y comercialmente quiero tener un impacto, y a esa situación es completamente diferente. Pero en cuestión de certificados, que como se comente que es más válido la 2015 a la 2008, sencillamente es un proceso de transición en ese sentido. Posterior a septiembre 2018 ya no serán válidos los certificados versión 2008. En esencia, ese es el periodo de transición que está viviendo la organización. Ya dependerá ustedes en qué instancia se encuentren. Ejemplo, para el tema de la transición, si hay organizaciones que requieran por su contrato, por sus seguimientos semestrales y quieran hacer un seguimiento, por ejemplo, en junio de 2016 y quieran hacer esa transición, ustedes tienen la libertad de solicitarlo previamente un Global Standard con instancia correspondiente, me refiero a otras casas certificadoras, para que hagan esa transición en esa auditoría de seguimiento. Global Standard agregará mediodía no facturable para ustedes para que se haga esa transición cuando sean auditorías de seguimiento de vigilancia. Pero si ustedes dicen, yo tengo seguimientos anuales y mi seguimiento anual va a ser hasta septiembre de 2016, pero yo ya quiero estar en la versión 2015, pueden solicitar una auditoría especial. Esa auditoría especial, por supuesto, que va a ser facturable porque es un evento adicional, un evento nuevo al que no se había considerado por la necesidad, la urgencia que ustedes tienen. Se hace esa transición y se les emite el certificado. Ahora sí que ustedes determinen en qué momento se encuentran para poder aprovechar dentro de esos lapsos de 3 años cuál es la mejor opción. Esas son para las empresas que están certificadas. Para aquellas empresas que son nuevas y que están buscando la certificación, ustedes determinen qué tan importante es esperarse hasta septiembre de 2015 y iniciar con esa certificación, o si tienen la obligación de ya estar certificados, pueden buscar la 2008 y posteriormente hacer la transición al tema de la 2015. Lo podrán hacer en ese momento, no habrá ningún problema al respecto. Bien, esos son todos los cambios y todas las situaciones que se pudieran afectar al respecto. Hasta aquí, bueno, finalmente hemos terminado el tema de la conferencia. Les pediré, por favor, estaré leyendo algunos